Hoy quisiera empezar este mensaje con dos historias, ¿vale? La primera es la historia del monje y el gato. No sé si os habéis escuchado. Un maestro espiritual daba sus enseñanzas en un pequeño monasterio. Cada vez que se reunían para meditar, un gato del monasterio entraba en la sala, caminaba entre todos. Una mujer, cada vez que preparaba pizza en casa, hacía algo muy extraño. Siempre cortaba la pizza exactamente por la mitad antes de meterla al horno. Su esposo, intrigado, le preguntó, ¿por qué haces eso? No sé, respondió ella. Mi mamá siempre lo hacía así. Curioso. El hombre llamó a la madre. ¿Por qué siempre cortaba la pizza por la mitad antes de hornearla? No sé, dijo la madre. Mi mamá siempre lo hacía así. Pregúntale a ella. Entonces, el hombre llamó a la abuela y le preguntó. Y la abuela se echó a reír y dice, hijo, yo cortaba la pizza por la mitad porque mi horno era muy pequeño y no cabía entera. La mayoría de las tradiciones son creadas de esta forma. Y muchas de ellas carecen de sentido porque ya perdieron el propósito por el cual se hacía en ese momento. Pero nosotros seguimos haciendo, ¿por qué? Porque siempre se ha hecho así. ¿Por qué? Porque se ha hecho así de toda la vida. ¿Cuántos aquí habéis escuchado eso? Porque siempre se ha hecho así, de toda la vida se hizo así. Estamos empezando un mes donde cada vez más va desapareciendo el valor va desapareciendo el verdadero sentido de estas fechas. Entre fiestas de trabajo, fiestas familiares, regalos, Papá Noel, alumbrados, árboles de Navidad, etcétera, se va perdiendo el verdadero sentido de la Navidad. El sentido que cada vez menos personas conocen. Y Jesús deja de ser el protagonista y nuestro Salvador y pasa a ser el colega de cole, el compañero de trabajo o un primo lejano. Mateo capítulo 28, del versículo 19 hasta el 20, dice así: Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el texto no nos dice qué material tenemos que usar para el discipulado. Tampoco nos dice la forma exacta que tenemos que hacer. ¿Cuál es la manera más efectiva? Claro que está el ejemplo de Jesús. Él nos ha dejado cómo debemos discipular. Pero tampoco nos dice si hay que bautizar solamente en ríos, como lo hizo Jesús. No sabemos si a lo mejor estamos fallando si bautizamos en una piscina o en la playa. Lucas 22:19 dice así: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo repartió en trozos y dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Aquí Jesús no dijo que tuviéramos que hacer cada primer domingo de mes. Tampoco se nos dijo que tengamos que hacer todas las veces que nos reunamos, todos los domingos. Porque el sentido que Jesús dice que toda vez que os reunáis era cuando iban a comer literalmente. Porque en una dieta donde el vino y el pan era esencial para que ellos pudieran comer, todas las veces que ellos cogieran la copa de vino,
Todas las veces que ellos partieran el pan, ellos se estarían recordando de lo que hizo Jesús. No habían reuniones dominicales, hermanos, y tampoco en el sábado, cuando Jesús le dice eso a los discípulos. Lo que entendemos como institución, como iglesia que tenemos hoy, eso surge muchísimos años después. Muchas de las cosas que hacemos, conscientes e inconscientes, podemos y hacemos de forma tradicional, porque hemos aprendido de otros o así nos han enseñado. El problema no está en bautizar en río, playa o piscina. Lo que tenemos que hacer es bautizar. Ya sea en Alaska, que yo he visto algunos bautismos que abren un agujero, lo metes así, lo tiras rápido, lo sacas rápido. En Rusia, ¿cómo sería en Rusia? En Rusia, madre mía. Mira, fíjate. Y sale de allí como un polo, ¿sabes? No importa la forma. Lo que el Señor nos ha mandado es bautizar, es hacer discípulos. A eso estamos llamados. Ir, hacer discípulos y bautizar. Y transmitir todo lo que Cristo nos ha enseñado. Ese es el propósito aquí. Ahora, la forma, la manera de cómo nosotros hacemos, la verdad que no importa. Siempre y cuando no vaya en contra de lo que Cristo ha predicado. En nuestras familias, en nuestros países, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, están repletos de tradiciones. Nosotros mismos vamos creando tradiciones a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos reclamado de lo que hacían nuestras madres o padres y de mayor estamos haciendo lo mismo que ellos? Solo a mí me pasa a mí, solo. No, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo tengo unas aquí que digo, madre mía, ¿cómo se va cada vez se va apareciendo más? No soy yo que lo digo, ella lo dice, la pastora. Pero sí, hay tradiciones que vamos aprendiendo y transmitiendo de forma, algunas veces, en mayoría de las veces, inconscientes. Hay diferentes orígenes del árbol de Navidad, por ejemplo, pero algunos afirman que no, eso es algo totalmente pagano. Y para esas personas es un escándalo y casi una herejía poner un árbol de Navidad en la iglesia. Para otras personas es súper normal. Bueno, según mis conocimientos e investigaciones, el árbol de Navidad proviene de tradiciones germánicas y medievales como el árbol del paraíso, usado en obras cristianas medievales en el siglo no, perdón, en la fecha del 24 de diciembre, la fiesta de Adán y Eva. Algunos afirman por tradición que Martín Lutero, el reformador, fue uno de los primeros a poner velas en el pino que se utilizaban. Y que esto lo hacía recordar la creación, las estrellas. Posteriormente se hizo muy popular entre los países protestantes, como Alemania, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos. Si paramos a observar, solemos poner la mayor importancia en las tradiciones.
antes en lo que verdaderamente importa. ¿Amarrar al gato es importante? En aquel momento sí. ¿Pero qué sentido tiene ahora? ¿Cortar la pizza al medio es importante? Era necesario en ese momento. Bueno, si no comes mucho y es muy grande, te recomiendo que la cortes al medio, no que la gula es un pecado, cuidado. Ni mucho menos usar un solo material, que si es la Biblia, sí, solo este material. Pero usar solo un ese material por excelencia para discipular. O que solo se bautiza en ríos, en agua corriente. Porque si alguien se hace en agua estancada, se queda el pecado ahí. Eso es lo que creían. Constantino se bautizó en los últimos días de su vida porque realmente creía que el bautismo le limpiaba del pecado. Y tenía que ser en río, ¿por qué? Porque para que se lo llevara. Tampoco tomar la Santa Cena el primer domingo de cada mes o todos los domingos. Cuando las tradiciones se transforman en adicciones y dominan nuestras vidas, nos cegamos y perdemos el sentido de las cosas. Hacemos así porque toda la vida se hizo así. No pasa nada. No he pecado por eso. No es necesario que esté encendida 2 velas ahí. Ahora, el olor a vela seguro que lo tendré en un ratito. Pero no necesitamos eso. Gume, apaga la tele, por favor. ¿Ya? Tampoco es necesario que tengamos una cruz alumbrada. Ya vuelve a encenderse, no, el Gume me va a echar la bronca después. Van a salir algunas imágenes aquí, pero centra en la predicación, ¿vale? La tele va a salir algunas imágenes que va a volver a encender. Hermanos, no es necesario árbol, ni cruz alumbrada, ni eso. Porque la esencia que nosotros nos reunamos y vivamos es Cristo. Todo eso podemos hacer por tradición, pero la tradición no se puede transformar en una adicción. Si el año que viene decimos, oye, pues este año no vamos a hacer el adviento. Si te duele de no hacer el adviento, algo pasa. Porque la importancia de la Navidad, la importancia de realmente el nacimiento de Jesús no está en el adviento. O tampoco si nosotros pongamos un árbol de Navidad o si lo pongamos. Lo que tenemos que estar atentos, hermanos, es que la tradición no se transforme en una adicción y que nos domine. Que estemos ciegos y perdamos el sentido de las cosas. Y cuando traemos eso a la vida espiritual, pasa lo mismo. Solemos poner tradición por encima de lo que dice la palabra de Dios. No, no, es porque el pastor tal dijo así. Pero ¿ha sido la palabra de Dios saber lo que dice el pastor tal si realmente es una tradición o es algo que realmente está en la palabra? Hermanos, si nosotros no contrastamos con la palabra de Dios todo lo que nosotros hacemos, nos volvemos adictivos a las tradiciones.
Y tanto que nosotros llegamos a criticar a nuestros hermanos católicos, haremos lo mismo que ellos. La tradición no está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de ti, del orden de culto que nosotros hagamos, del adviento, del árbol de Navidad, de la cruz que colgamos, de las cosas que decoramos. Da igual. La palabra de Dios está por encima de todo eso. Cristo es la base, Cristo es el fundamento, Cristo es el objetivo final. Ahora bien, las tradiciones no son malas. Al revés, debemos seguir manteniendo y conservando las buenas tradiciones que nos llevan a Cristo, que nos apuntan a Cristo. Pero no permitas que una tradición se transforme en una adicción, porque te cegarás y vivirás por y para ella. El problema no está en el árbol de Navidad, tampoco en el adviento. El problema está en la importancia que damos a eso. ¿Es imprescindible el árbol de Navidad o el adviento en nuestras casas o en la iglesia? ¿O por ejemplo poner un Belén? No. Porque lo que nosotros realmente recordamos en esta fecha, oye, y recordamos sin que la Biblia nos mande que nosotros recordemos. No estamos, la Biblia no dice que tengamos que celebrar el nacimiento de Jesús. Nosotros lo hacemos por tradición, pero entendemos que es algo importante para nuestras vidas. No es imprescindible esas cosas. Lo único imprescindible aquí es recordar y proclamar a todos que este niño que ha nacido es nuestro Salvador. Que ese niño no es un niño cualquiera. Que ese niño, años después, entregaría su vida en mi lugar para salvarme. Lucas, capítulo 2, del versículo 25 al 35, dice así. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba, con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó el niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Es María? ¿Es José? ¿Es Simeón? ¿Es la presentación de Jesús bebé cumpliendo la ley? Lo importante aquí es la afirmación que hace Simeón acerca de ese bebé. He visto tu salvación. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Así como la afirmación, por ejemplo, de Isaías 9, del versículo 6 al 7, que dice así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso,
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Aquí es la importancia de lo que representa ese niño. Ahora bien, tengo algo que preguntarte de parte de Dios. ¿Qué tradiciones en tu vida se transformaron en adicciones? ¿Qué tradiciones en tu vida se transformaron en adicciones? Que te dominan, que te ciegan, que no puedes vivir sin ellas. ¿Y sabes cuál es la única forma de darse cuenta, de encontrar esas tradiciones? Es haciendo un autoanálisis profundo y crítico a través del Espíritu Santo. Y por supuesto, basándose y contrastando con la palabra de Dios. Y una vez que las identifiques, echarlas a un lado y centrarte en lo que verdaderamente importa. Como soy tu pastor y quiero tu bien, te adelanto la respuesta de lo que verdaderamente importa. La respuesta es Cristo. Si todo lo que haces no está hecho de Él, por Él y para Él, todo lo demás, todo lo que estás haciendo, que no sea de Él, por Él y para Él, son adicciones. Adicciones que antes eran tradiciones, pero que te atraparon. Adicciones que te atrapan y te alejan del verdadero sentido y propósito por el cual se hace lo que estás haciendo o se ha hecho lo que has hecho. Hermano, hermana, céntrate en Cristo. Céntrate en Cristo. Y todo lo demás cobrará sentido. Que podamos hacer este autoanálisis aquí, en ese momento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y yo te voy a dar un tiempo personal para identificar, para que el Espíritu Santo te diga qué tradiciones en tu vida se transformaron en adicciones.